La tienda Vodafone cerrada. La tienda Swarovski cerrada. La tienda Kreis cerrada. La tienda Zara completamente cerrada. ¿Quieres comprarte algo en Dr. Martens? No se puede, cerrado. Hola, hola, ¿cómo están? Andamos en Alemania y hoy domingo yo tenía un plan diferente para mí, para ustedes aquí que me ven. Yo creía que íbamos a ir a un mercadito de pulgas, a una vaina escondida, a ver antigüedades y huevonadas que por supuesto posiblemente no entendemos, pero es divertido y nos gusta curiosear. Un bazar nocturno, algo. Pero me vengo enterando que, oh, vaya sorpresa, en Alemania casi nada abre los domingos. Ni supermercados, ni farmacias, ni tiendas de ropa, un Oxxo, un 7-Eleven, una tiendita de esquina, nada. Usted se tiene que planificar para cuando llegue el domingo, porque es un día bastante difícil en Alemania. Si buscas ahorita en Google, te aseguro que ni siquiera vas a encontrar una farmacia abierta, o posiblemente la que encuentres te va a quedar muy lejos. O sea, vean esto, todas las farmacias que buscas están completamente cerradas. Los supermercados también. Solo encontramos una farmacia abierta y un supermercado como Express. Y tú dices, bueno, al menos hay aunque sea uno abierto. Imagínate que ni siquiera te puedes enfermar en domingo. Uno se tiene que planificar. A ver, a mí me va a dar diarrea el domingo. Entonces el viernes yo tengo que planificarme, empezar a tirarme un par de peitos para el sábado para que me dé chance de decir, oh, tengo diarrea. Espérense, el sábado yo alcanzar a comprar la medicina, porque el domingo, mijo, imagínate donde te agarrate un corre que te alcanzo el domingo en Alemania. Ve, usted se me va a desmayar. Mira, él quiso entrar a la tienda y estaba cerrada. ¿Lo viste? Él tiene un corre que te alcanzo y anda buscando por ahí un suerito para tomarse y no encontró nada. Te muestro. Está completamente cerrado, o sea, no hay nadie. Luces apagadas y toda la vaina. Y dice abierto las 24 horas. ¿De qué día? Porque hoy no. Hoy está cerrado. Acá hay una joyería que te dice aquí que, bello, con luces LED y que open. ¿Cuál open? No es como que tú digas, wow, que open. Quitaron hasta las cosas, guardaron los productos, o sea, ni para que lo veas. Es que no se te puede ni antojar porque escondieron todo. Nada más dejaron este teléfono que sabrá Dios cómo funciona esa vaina. Se ve toda extraña. O sea, todavía existen teléfonos con teclas. Mira, a él se le está antojando eso y no puede comprar porque está cerrado, señor. No hay nada, o sea, uno no puede gastar la plata, cosa que a mí no me gusta, ¿oíste? Tú a mí no me vas a decir qué día puedo gastar yo mi dinero. Dice open, dice drunken, y no le voy a tocar yo más duro esta puerta porque se va a activar una alarma, estoy segura, y me van a llevar presa aquí por metiche y salía. Ni comprarte un vestidito puede uno hacer. Me dicen que algunas cosas que se mantienen abiertas son algunos restaurantes y los hoteles sí funcionan con normalidad, porque yo no me quiero imaginar en una situación en la que yo salga de la habitación del hotel y me digan, ¿sabes qué? Te tienes que ir. Porque aquí la gente no trabaja los domingos. Con tu maletica te saquen para afuera o te dicen, hazle como puedas. ¿Quieres desayunar hoy en domingo en el hotel? Prepáratelo tú, ahí está la cocina. Hazle como te dé la gana. Nosotros vamos a estar libres del domingo y eso es tu pedo. Empezó por temas de religión, ¿sabes? De que los domingos es para pues rezar, pero luego se implementó más para proteger a los trabajadores, de que tengan un día para descansar, de estar en familia, bla, bla, bla. Y se lo tomaron muy en serio. Vaya que está descansando esta gente porque aquí no hay nada. Miren, al menos en esta calle de tienditas todo está completamente cerrado. Me da un dolor esa señora, mira, comiendo vitrina porque no puede entrar a pagar, no puede comprar. Es una farmacia cerrada, no se abre la puerta cuando uno se acerca, ¿viste? Qué locura. Y sigue la señora ahí triste viendo la vitrina. No, yo no lo puedo creer, o sea, toda esta calle está cerrada. Mira, espero estarlo explicando bien, pero lo poco que entiendo acá es que te dice que puedes recogerlo aquí las 24 horas en esta máquina y tal vez aquí lanzas como tu récipe, lo que te manda el doctor, pues. Chance lo compras por internet o chance lo avientas por aquí hablas con alguien y hay un alguien ahí que te atiende porque qué tal necesitas una medicina tipo vida o muerte, ¿sabes? No es una diarreita normal, no es un dolorcito de cabeza y ya, chance es algo más que tú dices, brother, necesito la
la medicina ahorita. Ojalá que sí funcione así, ¿no? Porque pues hay mucha gente que sí ocupa tener la medicina tipo ya. Si alguien sabe cómo funcionan esas maquinitas, déjenlo aquí abajo en los comentarios para que todos aprendamos sobre eso. Encontramos un restaurante abierto. Este sí está funcionando. La puerta se abrió. Me voy porque todavía no tengo hambre. Solamente quería demostrarte que sí está abierto. Y la tienda de al lado cerrada. Y dice welcome. Ironías de la vida. Ah, Kate te dice monta tu sasta. Yo quiero creer que dice de lunes a sábado. ¿Qué tal mi alemán? Curiosamente uno no puede irse a comprar una blusita, una pantaleta, pero apostar sí, porque esto sí está abierto. El centro de apuestas, vaya que está abierto, y te especifican que desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la mañana del otro día. Eso sí no descansa, para venir a apostar y el vicio y la cosa, la mala vida. Y mira, te lo voy a demostrar. Está abierto y aquí está el horario. Mira, es que el día de descanso es para lo que le conviene. Ojalá le estén pagando doble hasta triple, porque hoy es día de descanso. Y arriba dice que Las Vegas City. Ay, eso adentro ha de ser una cosa divertida, ¿viste? Una cosa tremenda. Acá hay un centro comercial y veo que hay gente entrando. Vamos a ver si está abierto el centro comercial, que fue lo que cerraron el centro comercial. ¿Funcionará el cine hoy? Las tiendas claramente están cerradas. Mira, esta como de ropa deportiva cerrada, esta como más de ropita de salir también. Mira, sinceramente aquí me huele a palomita, me huele a cotufa. Esta nariz mía me dice que el cine está abierto, entonces yo creo que sí, el cine funciona hoy domingo. Sí, el cine sí está abierto, es acá arriba. Eso me gusta. Si me cerraban el cine sí me ofendía yo, la verdad, porque eso es algo que no puede faltar un dominguito, siento yo. Mira, acá ni los restaurantes, o sea, lo único que está abierto en el centro comercial es el cine. Pero bien, una película y comer palomitas, muy buen plan de domingo. Me gusta que siga abierto. Mi teoría es que el cine está abierto porque hay muy pocos trabajadores, porque mira, las entradas te las venden en esta máquina y solo vimos allá como en el área de las palomitas como a 3 trabajadores, entonces puede ser que el cine puede llegar a funcionar con muy poco personal. Me imagino que en una aplicación de teléfono o acá, y se nota que es lo único a lo que viene la gente, porque hay bastante gente en el centro comercial y claramente lo único abierto es el cine. Mira, el domingo el cine, mi amor, no le echa agua al champú. Plata, entrada, cotufa, dulce, un dinerito que se hace la gente del cine. Me imagino que aquí los estrenos de películas los hacen en domingo, porque como las opciones para uno hacer algo son escasas, si usted no va al cine, usted no tiene nada que hacer el domingo. Entonces, ese es un día exitoso para lanzar una película en Alemania. Por muy mala que sea, la gente la vaya a ver porque no hay más nada que hacer. Les presento a María de Colombia. Tú vives acá, ¿verdad? Sí, ya llevo 2 años acá viviendo. ¿Y qué hacen los domingos, María? La verdad es que no hacen nada, la gente normalmente va al cine, que es como lo único que está abierto. Los restaurantes sí están abiertos normalmente. De resto, nada, es súper aburrido, básicamente caminar por todo lado. ¿Y si te enfermas, puedes comprar algo en la farmacia? No, te toca tener ya en la casa algo para tomarte, porque si no, el hospital es la única opción. O sea, si te enfermas en domingos, tienes que ir a juro al hospital a conseguir algo. Sí, obvio. No hay farmacias abiertas, no hay absolutamente nada abierto. Vinimos a una calle turística porque sinceramente nos dio mucha curiosidad saber si esto pasa solo en callecitas donde se siente como más local, o de plano también para los turistas no hay nada. Y me vengo dando cuenta que empecemos por el kiosquito de souvenirs. Está cerrado el kiosquito de souvenirs. La tienda de teléfonos también está cerrada. Por allá está la tienda Levi's cerradas. La tienda de zapatos también completamente cerrada. A ver, acá hay otra. Uy, no, con las luces apagadas y todas las Levi's. No, qué locura. En este cuadrito todo lo que estoy viendo está completamente cerrado. Qué loco que hasta el kiosquito de souvenirs. Una cosa que uno dice, vamos a venderle un imán a los turistas 10 euros. No se puede, ese señor no quiere nuestro dinero extranjero, nuestro dinero turista. No le interesa, a él no le interesa, él quiere su día libre. Eso sí, la tienda Uber Pollinger cerrada, con reja y toda la vaina, una seguridad Saiyajin. La tienda Vodafone cerrada. La tienda Swarovski cerrada. La tienda Kreis cerrada. La tienda Zara completamente cerrada. ¿Quieres comprarte algo en Dr. Martens? No se puede, cerrado. Así como lo ven, el 99% de las cosas están cerradas. Y no es porque haga falta gente que quiera gastar su dinero, porque vaya que hay muchísima gente en las calles. Pa' donde mires,
lentes. Mira cuánta gente hay para allá. Mira, yo solo veo billetes y tarjeta de créditos con pies. Yo no cerraría mi tienda. A mí me interesa un poco el día libre. Yo les cobraría el doble, bebé. ¿Lo quieres o no lo quieres? Porque soy la única que lo está vendiendo hoy. Sinceramente, yo espero que no se te dañen ni se te pierdan los lentes en Alemania en domingo, porque te me vas a quedar sin ver la película en el cine, que es lo único que hay para hacer hoy. A la óptica le vale, mira, a la óptica no le interesa que a usted se le haya roto los lentes el día de hoy. Estuvimos leyendo un poquito más y vimos que el hecho de que todo esto esté cerradísimo, de que prácticamente más del 90% de los locales, se debe a que por ahí de los 50 se aprobó la ley de cierre comercial para proteger a los trabajadores, como ya les había mencionado anteriormente, fomentar el tiempo libre en familia y sobre todo para proteger a la sociedad y que la sociedad se encuentre como libre de estar absorbidos por el consumismo. O sea, que la gente salga a las calles, sí, a caminar, a pasar tiempo libre, en patineta, en bicicleta, sin la necesidad de yo quiero entrar a esta tienda, yo me quiero comprar una camisa, ¿la necesito? Por supuesto que no. ¿La quiero? Por supuesto que sí. Entonces eso es lo que buscaba esta ley, proteger a la gente de eso. Y es por eso que vemos a tantísima gente en la calle solo pasando el rato, sin necesidad de estar comprando vainas que no ocupamos. Y a ver, si yo tuviera una tienda aquí en Alemania y yo dijera, no me interesa, yo quiero que mi tienda abra y opere los domingos y le ofrezco a los trabajadores doble o triple salario, ofrezco pagarle mucho más dinero a los empleados, aunque ellos acepten, simplemente no se puede. Por ley pueden llegar a multar a las tiendas, se dice que por más de 15,000 euros, y si lo hacen 2 veces, ya la segunda no es que te van a poner otra multa y ya, no, te puedes meter en un pleito legal bastante duro y hasta te pueden cerrar permanentemente. Por eso es que vemos a las tiendas bastante cerraditas. Yo creo que la gente dice, mira, yo mejor le hago caso, me quedo callado. Sí, estoy perdiendo un día comercial entre comillas, pero a la larga me estoy ahorrando una multa bastante gorda, el riesgo de que me cierren y uno que otro pleito legal. Ese señor se fue bastante decepcionado. Él deseaba tomarse una cerveza aquí. A mí también me gustaría, pero por el bien del negocio, mejor vamos a buscar otro lado y que sí se pueda. Me voy igual de decepcionada que el señor. No me dejan ser una consumista salvaje, que es lo que soy. Y como hay muchos lugares cerrados y no hay, me imagino, espacio para guardar las sillas dentro de algunos establecimientos, dejan aquí las sillas en el medio de la calle y que estoy cumpliendo con la ley, pero voy a estorbar un poco. Voy a dejar mis sillas ahí porque no tengo dónde guardarlas si nadie se sienta. Entonces las amarran en el medio de la calle. Realmente no te puedes ir de compra, no puedes ir de shopping, pero algo que sí puedes hacer los domingos es ver a gente surfeando en medio de la ciudad, en un río bastante acaudalado. Aquí no hay playa, ¿oíste? Es un río. Quiero que veas esta vaina, está súper curiosa. Creo que es la primera vez en mi vida que veo a gente surfeando en un río. ¡Qué vaina más curiosa! Y en medio de la ciudad, y vean cuánto público tienen. A la gente le encanta venir a ver esto. Vean, acá están los surfistas, se van turnando porque el espacio es demasiado pequeño y si se lanzan 2 al mismo tiempo se pueden pegar incluso con los bordes. Ellos traen su propio orden, se esperan, respetan su turno. Es una locura, de verdad. ¡Wow! ¡Qué impresionante está esto! Y te estarás preguntando por qué este río está tan caudaloso, por qué tiene literalmente olas, y es que justamente debajo del puente ahí pueden ver cómo el río ahí se hace como una especie de embudo y eso hace que el agua agarre como muchísimo más potencia al salir y se hace este efecto de olas que los surfistas saben aprovechar de muy buena manera. ¡Qué loco! Vamos a ver qué tan fría está esta agua. Yo creo que sí, muchísima. A ver. ¡Ay, viene! No vaya a meter yo la mano ahí, le doy un cachetón al surfista. Iba flotando como ramita, mira. ¡Wow! Ahí viene otro. Flotan muchos surfistas por acá. No me vayan a dar un tablazo por enrépita y atravesada. Quiero tocar el agüita nada más. A ver, sí está bastante fría. Uy, no, sí está fría. Entiendo por qué se les ve como sus caritas y las manos bien rojas. Y es que sí, el agua está helada. Y mira, y tienen que nadar como medio contracorriente para alcanzar a agarrarse y volverse a subir. ¡Qué agilidad! ¡Qué risa los patos que están allá! O sea, a ellos no les interesa que les pueda caer un humano en la cabeza. El pato dijo, este es mi territorio, este es mi río, hazte tú para allá.
Pues listo, eso ya fue todo. Déjame en los comentarios si en tu ciudad, en tu país pasa algo similar y considere usted, planifíquese bien si va a venir a uno de los países ya antes mencionado que no abre nada los domingos. Y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. Ya tengo frío, ¿viste? Yo hoy me puse un vestidito porque el otro día me dejaron un comentario, dice que yo parecía un tipo vestida con ropa de invierno. Por eso yo quise ponerme el día de hoy un outfit disque europeo que encontré en Pinterest para que no me vayan a estar diciendo de cosas. ¡Ay, me lleva el viento, maldita sea!